En este último episodio de la semana os enseñaré a crear vuestras propias emisoras dentro de la aplicación Apple Podcast. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, curiosidades, recomendaciones o eventos, pero todo ello relacionado con el podcasting. En este episodio os voy a guiar para que aprendáis a crear emisoras dentro de la aplicación Apple Podcast. Pero ojo, esto solamente está disponible en sus versiones para iPhone e iPad, y iPad, no sé cómo decirlo, o sea, en iOS. Yo personalmente lo he intentado en la versión de escritorio, en la versión de Mac OS, y no he sido capaz de encontrarlo, pero bueno, si alguien lo descubre, que me lo diga porque no soy capaz. Lo primero que me gustaría aclararos es que no os hagáis ilusiones. Esto de las emisoras suena muy cool, pero básicamente es lo que todos los mortales conocemos como listas de reproducción, que está disponible también en el resto de podcatcher o de aplicaciones de podcast, que es lo mismo básicamente. Vamos, que todas las plataformas o desarrolladores lo tienen en cuenta, lo que pasa que en vez de llamarlo listas, pues aquí lo han llamado emisoras. Para crear una de estas emisoras solamente debemos ir a nuestra biblioteca dentro de Apple Podcast y pulsar en el menú de opciones. A continuación, pulsar en Nueva emisora y lo primero que nos va a pedir es que le pongamos un nuevo nombre o un nombre a dicha emisora. En mi caso, he creado una para hacer una prueba para separar ahí todos los podcasts sobre una determinada temática. En mi caso pues era metapodcasting, pero vamos, que lo podéis hacer por temática, por duración, por gusto, por longitud de los capítulos, lo que mejor os convenga. Tened en cuenta que ahí vais a meter los podcasts que queráis englobar en esa lista o en esa emisora. Una vez que tengamos creada nuestra emisora, podemos configurar diferentes aspectos de la misma. Por ejemplo, que se reproduzcan los capítulos del más nuevo al más antiguo, o del más antiguo al más nuevo, que dependa de la letra inicial del título del podcast, o directamente que lo hagamos nosotros de manera manual, que los tengamos ahí todos englobados en una emisora o en una lista y seamos nosotros quien digamos no, ahora este, no, ahora el otro. Podemos hacer también que dicha reproducción se vaya agrupando por programa, lo que haría que, pues, si por ejemplo, si tenemos 5 capítulos de Al otro lado del micrófono pendientes, que primero se reproduzcan los 5 que tenemos pendientes de Al otro lado del micrófono y luego los 2 pendientes de, pues, no sé, de Vía Podcast o de Promo Podcast. En este caso hablo sobre Metapodcast, ¿no? Pues primero, hasta que no acabe de reproducirse los episodios pendientes de uno de estos programas, no pasaría al siguiente. Luego también tenemos una opción para incluir X episodios de cada podcast en dicha reproducción y podemos escoger entre 1, 2, 3, 5, 10 o directamente todos los capítulos. Hasta que no nos acabáramos todos los capítulos pendientes de Al otro lado del micrófono, no pasaríamos al siguiente podcast. Podemos poner un filtro en el contenido. Lo podemos dividir para que sea solamente podcast en audio, solamente podcast en vídeo o directamente que incluya todo, sea el tipo de contenido que sea. También podemos hacer que nos incluya solo el contenido que no hayamos consumido. Y en último lugar, una opción también para seleccionar los podcasts que pasarán a formar parte de esta nueva emisora. Como vemos, tenemos ahí distintas opciones, pero bueno, tampoco es que sean muchas. Yo creo que no va a cambiar radicalmente la manera que tenemos de escuchar podcasts en esta plataforma. O al menos los oyentes que escuchan podcast en Apple Podcast y quieran crearse una emisora, bueno, pues ahí tienen una manera más de configurar su reproducción, pero bueno, que no es nada revolucionario. Esto no quita que conozcamos que esas opciones están ahí. Pues, siempre es bueno conocer cómo trabajan las diferentes plataformas o las diferentes herramientas y seguro que hay algún oyente de esta plataforma de Apple Podcast que lo desconocía. Así que bueno, espero haberle servido y que sepáis al menos todos que podemos crear estas listas emisoras dentro de Apple Podcast. Yo creo sinceramente que esta aplicación o que esta plataforma es de las que menos opciones nos brinda. En los otros podcatchers que yo he probado tienes muchas más opciones. Y aquí, tal y como ocurre en la gran mayoría de cosas de su plataforma, pues está todo mucho más cerrado, todo mucho más
vallado para que no nos podamos salir de las directrices que nos plantea en este caso Apple. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén incluidos en una de estas emisoras de Apple Podcast o no, a mí me da igual, pero sobre todo lo que sí me gustaría es que os gustasen tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Por favor, no olvidéis entrar en el canal de Telegram a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar vuestro capítulo favorito de esta semana en la encuesta que pongo cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.